Muy buenas tardes hermanos, un saludo a todos ustedes. Aquí es abril 2, 2021. Tengo las 3 de la tarde con 39 minutos. Y bueno, hoy día es lo que se conoce en la cristiandad desde casi principios del cristianismo como Viernes Santo. No es algo que fue inventado por el Papa, eso es tal vez la creencia común, pero es algo que los cristianos siempre lo han hecho. ¿Por qué? Porque de acuerdo al calendario, dentro de este tiempo, en la semana que murió Jesús, se celebraba prácticamente el Gran Sábado. Y eso está dentro de los Evangelios. Juan habla de eso. ¿Por qué el Gran Sábado? Porque a diferencia de otros días de reposo, se celebraba el día de reposo, pero también la Pascua judía que está en, en la ley de Moisés, en los libros de Éxodo y en los libros de Levítico. Eso lo vamos a ver. Quiere decir que se prepararon dos sábados, el día de reposo, ¿no? Que viene a ser el séptimo día, pero también el inicio de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura que duraba 7 días. Entonces los judíos tenían que preparar eso el el viernes antes de que caiga el sol y empiece el sábado día de reposo. Entonces, como contexto, vamos a ver algo para saber el contexto de lo que se está hablando. Vamos a ir a Levíticos 23:5. Vamos a ir al libro de Levítico que está en el Antiguo Testamento. En el capítulo 23, versículo 5, dice así, a partir del versículo 1, dice, habló Yahweh a Moisés, diciéndole, habla y di a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh, escuche bien, mis fiestas. Yahweh tenía fiestas, festividades para el pueblo de Israel, porque Yahweh quería que su pueblo sea un pueblo feliz. A, a Yahweh le gustaban las fiestas, es lo que está diciendo aquí, sí, a Yahweh le gustaban las fiestas, a él le gustaba que el pueblo de Israel, su pueblo, se goce y esté alegre, cante y dance y coma bastante. Eso es en todas las escrituras. Versículo 2. Habla y di a los hijos de Israel, las fiestas de Yahweh, mis fiestas, que proclamarán ellos como santas convocaciones son estas. Ahora, recuerde que estas fiestas, a diferencia de otras fiestas, son fiestas santas. Bien interesante, fiestas santas. Usted puede arar en Levítico 23, versículo 3 y versículo 2, y puede subrayar inclusive el adjetivo santas convocaciones, las reuniones. Ahora, estoy leyendo la versión aquí que es la Peshita, pero cuando a, vamos a poner aquí Levítico, a la internet, en el capítulo 23, que tengo aquí, vamos a ver qué versión es esta. Bueno, en internet hay bastante versiones. Esta es la versión Reina Valera, la más común entre los hispanos evangélicos. Versículo 2 dice así, habla a los hijos de Israel las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Mire bien, santa convocación. Ahora, ¿cuáles son esas fiestas que son santas? Versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. ¿Ok? Mañana es el séptimo día, mañana es día de reposo, según la ley de Moisés. Ese es santo día, santa festividad, ¿ok? Santa festividad. Ningún trabajo haréis, es para el pueblo de Israel, día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitas. O sea, es un día de reposo. ¿Por qué? Porque ese día se conmemora, ¿no? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando leemos el libro de Éxodo, vamos a ver que cuando Yahweh le dice al pueblo de Israel, cuando sus hijos le preguntan, le dice, ¿por qué hacemos esto? Entonces ellos tienen que decir, porque fuimos esclavos en Egipto y Yahweh nos liberó. Eso es parte
de nuestra herencia como cristianos. O sea, el cristianismo tiene raíces hebraicas en el Antiguo Testamento, eso es evidente. Se borra el judaísmo hebraico, ya no hay cristianismo, eso es cierto, porque Jesús viene de ahí, o sea, sería borrar a Jesús. Pero sigamos que lo que dice. Dice, versículo 4, ¿no? Dice, estas son las fiestas de Yahweh, las santas convocaciones que proclamarán ellos en sus tiempos. O sea, quiere decir, hay diferentes estaciones durante el año en donde hay que celebrar la fiesta a Yahweh. Recuerde, bastante comida, ¿ok? Dios, Yahweh, de acuerdo a las escrituras, no es un Dios triste. Dios Yahweh no es un Dios serio, mirando a quién le va a castigar si se portan mal, no. Es un Dios alegre. A Él le gusta que su pueblo coma bastante. Sí, oiga, ¿no ha leído el Antiguo Testamento? Si usted, todos sabemos cómo es una vaca, ¿ok? No quiero decir si usted conoce una vaca, hasta por fotos sabemos. Si usted ha visto una vaca, son animales grandes. Una sola vaca alimenta a mucha gente. Una. Imagínese 10 vacas o 10 toros. Carne a cantidad. Bueno, ¿qué cosa cree que? Cada tribu, cada familia tenía que sacrificar toros. ¿Se imagina la cantidad de carne que había a la parrilla? O como se dice, carne al asador. Ahora, eso no cuenta los corderos. Si usted tenía cordero, también sale carne de ahí. Bueno, si era tan pobre, tenía que traer palomos, y la paloma también se come. En otras palabras, el pueblo de Israel, Yahweh, no era vegetariano, no era vegano. A Yahweh le gustaba que coman bien. ¿Ok? Aparte, ese es el número uno. Número dos, a Yahweh le gustaba que canten. El pueblo tenía que cantar. Y cantar, no tristeza, cantar con ganas. ¿Ok? Cantar con ganas. Número 3. Ya que se habla de cantar, se habla de música. A Yahweh le gustaba la música. Y lo más que se tocaba en ese entonces de instrumentos era el pandero, eran panderas grandes, redondas, también tamborines y instrumentos de aire, flauta o la quena. Y era todo un festín, una fiesta. Y bueno, y por último, la música invita a bailar. Ahora, ustedes dirán, bueno, bailar, no diga bailar, es danzar. Bueno, es lo mismo. No me venga a decir, bueno, bailar es del mundo, danzar no. No, esa distinción es en la mente de uno, siglo XXI. Ellos bailaban, danzar es bailar. Y bailar es danzar, es lo mismo. ¿Ok? Porque por ahí alguien dice, oh no, ellos no bailaban. ¿No? ¿Qué hacían? Danzaban. ¿Y qué es danzar? Bailar. Es bailar. ¿Ok? Es bailar. O sea, comían cantidad de carne. Cantidad. Tomaban vino, me olvidé. Se imagina su botella de vino, su asado de carne de toro o de carnero, con su aceite de oliva, bastante hortalizas. Y luego cantar, todos cantar, instrumentos de música. Y luego a bailar y a danzar. Eso eran las fiestas de Yahweh. ¿Ok? Por si acaso les digo, eso enseña la Biblia. Estamos leyéndolo aquí. Fiestas solemnes y dice ahí y son convocaciones santas. ¿Por qué? Porque todos los pueblos hacían lo mismo, a diferencia que ellos degeneraban en idolatría e inmoralidad. Por eso que Yahweh hace la diferencia. Sí, pueden cantar, pueden danzar, pueden tomar vino, pueden comer cantidad de carne, pero
en santidad. ¿Ok? Eso es muy importante. Y luego dice, la primera fiesta, el primer mes es el mes de abril, se llama Nisan. Dice, a los 14 del mes, 14 de abril, en el calendario de ellos, Nisan. Entre las 2 tardes, quiere decir antes que empiece las 6 de la tarde. Entre las 2 tardes, antes que empiece. Pascua es de Yahweh. Y dice aquí, versículo 5, la Pascua es de Yahweh. ¿Qué significa la Pascua de Yahweh? Bueno, vamos a leer el versículo 6. Ahí está, el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? La Reina Valera. Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. O sea, al día siguiente. Al día siguiente. 15 es la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora, la pregunta es, oiga, pero que yo no entiendo absolutamente qué es pan sin levadura, cómo se conoce el pan sin levadura. Bueno, hay una historia detrás de eso. A Yahweh le gusta que su pueblo se goce. Yahweh no le gusta un pueblo triste, santurrón, cara de puritano que no mata ni una mosca. No, Él quiere que su pueblo coma bastante, cante, música y dance, pero en santidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Viernes Santo, como se dice? Bueno, tiene que ver todo, porque sin esto no tiene significado. Sin esto no tiene significado. Cuando vamos, por ejemplo, y esto es muy importante que se sepa, ¿no? En Lucas 23:54, Evangelio de Lucas, si vamos a Lucas 23:54. En ese día, otra cosa muy importante, ¿no? En ese día de la Pascua, que estamos viendo antes de pasar ahí, también se hacía algo muy importante y es de el sacrificio del Cordero Pascual. ¿Ok? Y aquí dice, en Éxodo capítulo 12, este es muy importante, cómo se prepara la Pascua antes de pasar a Lucas. Voy a leer lo que dice Éxodo, ¿no? Dice así, en Egipto el Señor, capítulo 12, habló con Moisés, le dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Versículo 4, si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos teniendo en cuenta el número de personas. Versículo 5, el animal que se escoja puede ser un cordero cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes. ¿Se dan cuenta? 14 del mes, lo que habla Levítico. ¿Y qué mes dice? Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. ¿Por qué la noche? Porque el 15 empieza la fiesta de los panes sin levadura, que viene a ser el sábado. Entonces el sábado no hay trabajo, se tiene que hacer el viernes. El viernes mataban al corderito, ¿no? De 1 año, o cabrito, ¿no? O cordero, sin defecto. Sin defecto, no tenía que haber defecto. Versículo 6, al que cuidarán. Versículo 7, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman. Serán, por eso, y aquí viene la palabra Passover en inglés. No deberán comerla
perdón, deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego acompañada de hierbas amargas, pan sin levadura. Aquí está pan sin levadura. O sea, tenía que haber un asado de carne. Un asado, o sea, hermano, un asado de carne. No eran veganos como por ahí dicen. ¿Por qué hierbas amargas y por qué pan sin levadura? ¿Saben por qué? Porque cuando ellos salieron de Egipto, en el momento de salir de Egipto, ellos estaban cocinando. No les llegó tiempo para que el pan esté sin levadura. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que ellos salieron porque habían pasado 400 años de amargura bajo la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando comen pan sin levadura, están ellos recordando lo que significa haber estado 400 años bajo la esclavitud de Egipto y no pudieron terminar de cocinar. Y número dos, las hierbas amargas significan los 400 años de esclavitud que estuvieron amargados y en miseria viviendo bajo Egipto. ¿Y por qué el cordero? Porque sin la sangre del cordero, la muerte no podía pasar sobre ellos y no matarlos. Por eso se llama, en inglés es pass, pasar, over, encima. O sea, la Pascua significa pasar sobre encima. O sea, la muerte pasa sobre encima y no te mata. Entonces, en inglés, over, O-V-E-R, es encima, pasar por encima. Y por eso que en inglés se llama Passover, y lo voy a poner aquí. Cuando ustedes vayan, el Passover es lo que siempre ya lo están festejando. Entonces dice ahí, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada, asadito. No deben dejar nada. En caso que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la paz. ¿Por qué deprisa? Porque cuando salen de Egipto, tienen que salir así, rápido al tiro. Porque fue un momento dramático. Ese día, que viene a ser el viernes, antes del sábado, que empieza a las 6 de la tarde, matan al cordero. Bueno, ¿qué creen? Ese mismo día, Jesús, viernes, no, es también sacrificado. A las 12 del mediodía, a Jesús lo clavan en la cruz y a la hora 3, porque estuvo como 3 horas, él muere. Como tenía que el cordero pascual sacrificarse antes de la hora 6, porque empezaba el sábado, donde no tenía que trabajarse, entonces ellos comenzaban a matar a los corderos entre las 2 y 3 de la tarde. Entonces, ¿qué pasaba? Jesús muere a las 3 de la tarde, coincidiendo con el sacrificio del cordero pascual de los judíos. Lo cual implica, como dice aquí en Lucas 23:54, podemos ver, era el día de la preparación en víspera del día de reposo. ¿Se dan cuenta? Perdón, del versículo 50, 23:50. Cierto varón que tenía por nombre José, consejero de Arimatea, ciudad de Judea, era un varón bueno, recto. Este estaba de acuerdo con el plan y con el comportamiento de ellos y esperaba el reino de Dios y acudió a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Eso tenía que ser. Y bajándolo lo envolvió en un lienzo de lino, colocándole luego en una tumba, el cual nadie había colocado todavía. Y dice, mira el 54, era el día de la preparación en víspera del día de reposo. O sea, Jesús fue enterrado antes de las 6 de la tarde del viernes, porque murió 3 horas antes. ¿Qué quiere decir eso? Que murió justamente cuando los judíos estaban sacrificando su cordero pascual. Lo cual implica que al morir Jesús en ese momento, y cuando se rompe en mitad la pared que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, la sangre de Jesucristo inaugura el nuevo pacto, dando a entender que el antiguo pacto de ceremonias y rituales ya quedó en desuso, ya no tiene vigencia, y a partir de ahora hay un nuevo pacto, lo cual lo desarrolla
el apóstol Pablo. Por eso que cuando Pedro predica en el libro de los Hechos, él no dice, ahora agarren otro cordero como el cordero pascual. Ahora dice, es Cristo. Todo el que esté en Cristo, entonces ya está perdonado, porque eso es lo que hacía los corderos, cada sacerdote, por los pecados del pueblo. Bueno, Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él también es el Cordero Pascual. Él dio su vida para todo, para que todo aquel que en Él crea ya no esté bajo juicio de Dios ni la ira de Dios, sino tenga la vida eterna. Entonces la muerte de Jesús hoy en día es simplemente el cumplimiento de las leyes y festividades que Yahweh dio a Moisés en la antigua ley, que está en Levíticos 23 y Éxodo capítulo 12. De ahora en adelante, entonces, hoy que coincidió, porque es viernes, antes del día de reposo, mañana que es sábado, día de reposo, entonces empieza el primer día de los panes sin levadura, recordando todo el sufrimiento y la amargura que pasó el pueblo de Israel. Sin embargo, para el cristiano significa que el segundo día de Jesús que está en la tumba, y lo más importante, porque cuando viene el octavo día, que es el día después del día de reposo, empieza entonces el segundo día de los panes sin levadura, en donde tienen que traer ese día los primeros frutos o las primicias para Yahweh. ¿Y qué es lo que sucede ese día, el octavo día? Como dice Pablo, las primicias del cristiano ya no son hortalizas, las primicias del cristiano es la resurrección de Cristo, porque ese día Cristo resucita y Él es las primicias y luego los que están en Cristo. De modo que hay un mensaje que se cumple en la muerte y la resurrección de Cristo. Reflexionemos en eso, hermanos, para la gloria de Dios, y que la gracia de Dios esté con ustedes.